Buenos días, continuamos con una de las familias de los hidrocarburos que son los alquenos. La pasada clase veíamos la formación de los cicloalquenos. ¿Qué mencionábamos? Algo rápido. Cuando yo vea la palabra ciclo o cíclico, ahí está, se refiere a acá lo notaremos, estamos recordando. Se refiere a que se va a tener, a que se tiene una cadena cerrada. Ahí está, cadena cerrada. Eso decíamos la pasada clase. ¿Qué quiero decir? Que hasta antes de la valoración y un poco más, veíamos esta clase de ejemplos. Ahí, cadenas. ¿Por qué llamamos cadenas? Porque están enlazadas unas entre sí. En donde podía tener bracitos, ahí está, o ramificaciones. Ahí puede haber otro y demás. Estos ejemplos hemos ido realizando las pasadas clases. También podría haber dobles enlaces, pero eso no interesa. Estamos en los cíclicos. Cuando yo vea la palabra ciclo o cíclico, la cadena ya no va a tener esta forma, sino va a ser una cadena cerrada. Ahí está, una cadena cerrada. ¿A qué me refiero? Cerrada. Está completamente cerrada. Cadena cerrada. Ya no vamos a ver este ejemplo. Es decir, que en los cíclicos se nos facilita demasiado. ¿Por qué? Uno, porque la cadena va a ser cerrada. Y dos, que van a tener ciertas figuras geométricas planas y muy conocidas para nosotros. ¿Qué mencionamos? Que la cadena cerrada o los cíclicos que vamos a formar van a ser parecidos, bueno, muy similares a un triángulo. Puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono. Estas son las 4 formaciones de cíclicos. Es decir, que nuestros cíclicos, cadena cerrada, van a tener estas formas. Nada más, simplemente estas 4 formas. Entonces se nos facilita de alguna manera. ¿Qué también mencionábamos? Ciclo. Cíclico o ciclo se refiere a que la cadena está cerrada. Alquenos, volvamos a repetir, alquenos. Cuando yo vea la palabra de alqueno, 2 cosas. Acá, rápidamente, 2 cosas. Así haremos, ¿ya? 2 cosas. Se tiene doble enlace. Doble enlace. Se tiene o se observa doble enlace. Sí, se tiene doble enlace. O 2 rayitas. Por ejemplo, los anteriores ejemplos. Ahí estaba y habían dobles enlaces. Una puede repetirse 2 veces. 2 o hasta 3. La idea es que había dobles enlaces. Cuando yo observe que hay dobles enlaces, rápidamente digo que es un alqueno. Solo los alquenos van a tener doble enlace. Y a la siguiente semana vamos a entrar a los alquinos, que ya no va a tener doble enlace, sino va a tener otra cantidad. Hemos ido creciendo. Los alcanos tenían solo un enlace, una rayita. Solo veíamos una rayita. Ahora veíamos 2. ¿Qué más tengo que recordar? Se tiene doble enlace. Acá vamos a hacer así. También la terminación, que es muy importante. La terminación eno. Toda la vida va a tener terminación eno. De los alcanos será ano. De los alquenos es eno. Simplemente tengo que recordar estas 2 cosas. Cuando yo vea la palabra alqueno, va a tener doble enlace. Sí o sí van a haber 2 rayitas. Y la terminación siempre va a ser eno. Ya está. Ciclo, alqueno. Cadena cerrada para un alqueno. Es decir, la cadena cerrada, la figurita va a tener dentro de él doble enlace.
Ahora sí, una vez que hemos recordado, este es un breve resumen de lo que habíamos visto la pasada clase, lo vamos a borrar. ¿Qué menciona la palabra radicales? Acá, nuevamente, radicales. Para poder descifrar qué quiere decir nuestro pequeño subtítulo, radicales. Los radicales son las ramificaciones o bracitos. Le pondremos así, que lo hemos ido llamando muy seguido. Radicales son las ramificaciones o bracitos, es decir, de esta, les reitero el ejemplo que hemos ido viendo. Le sale un bracito. Acá le puede salir al lado de arriba un bracito pero con dos, o un bracito más largo. Acá le puede salir otro bracito mucho más largo. Son bracitos, bracitos, bracitos. Entonces los radicales también se pueden llamar radicales o bracitos. Entonces vamos a ver el día de hoy radicales de los cicloalquenos. Es decir, que al cíclico, a una figura, por ejemplo, escojo un triángulo, le va a salir bracitos. ¿En dónde le tendría que salir bracitos? Siempre en las puntas. Acá le puede salir un bracito, le puede salir acá, puede salir acá. O a un cuadrado. Solo tenemos 4 figuras y eso lo facilita demasiado. Acá puede salir un bracito, acá le puede salir otro bracito. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. A ver, un ejemplo rápido. Fácil. 1. A ver, con el más básico. Hagámosle acá. ¿Qué hemos dicho? Radicales. Ciclo alquenos. Sabemos que este es un ciclo. Vamos a poner acá un doble enlace. Ciclo. Alquenos. Doble enlace. Radicales. ¿Qué son los radicales? Bracitos. Acá le vamos a generar un bracito. Ahí está. Un bracito. Tenemos esta figura. Lo veremos más de cerca. ¿Qué hemos dicho? Cuando lo veamos de cerquita vamos a poder apreciar los carbonos y los hidrógenos. ¿Qué quiero decir? Que en cada punta hay un carbono. A ver, plasmémoslo. Ahí está. Así. Eso después. Acá ven 2 rayitas, ¿no ven? A ver, vamos a señalar 2 rayitas. De la misma manera acá, en la misma posición. 2 rayitas. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Qué hacemos acá? Después completamos los hidrógenos. Este bracito, lo haremos con otro color, el bracito, para poder diferenciar. Acá vamos a generar un bracito. ¿De dónde está saliendo? De esta punta. Entonces sería de esta, ¿verdad? Así. Vean, es lo mismo. Ahí está, porque cada punta, vean, cada punta es un carbono. De este carbono está saliendo una rayita, de este carbono está saliendo una rayita y un metil. Ahora sí veremos la cantidad de hidrógenos que les falta. Este carbono, 1, 2, más este otro, 3. ¿Cuánto le falta para que sean 4? 1. Ese 1 lo completamos con hidrógenos. Este carbono, 1, 2. Este también cuenta, ojo. Está acá el carbono. Es como, en alguna clase creo que lo he dibujado, es como un cangrejito. En sí todos los elementos se parecen a un cangrejito, aunque tal vez no lo han visto bien en inorgánica, cuando llevaban los elementos de la tabla periódica, los elementos igual, el litio, el sodio, el potasio, bueno, etcétera, todos los elementos tienen bracitos. Algunos tienen 2, otros 3, 4, etcétera. Todos los elementos son como los cangrejitos. Los cangrejitos, si han visto, tienen 4 patitas o 5, 6, bueno, no sé, pero tienen varias patitas. Entonces, digamos que este cangrejito es el carbono. Ahí está, el carbono. Este carbono, ¿cuántos tiene? 4 patitas, ¿ya? 4 bracitos o patitas. Entonces, ellos quieren sostener algo, quieren agarrar. Entonces se cuenta, el carbono, vean, está al medio. Entonces todo lo que está a su alrededor
contamos. 1, 2, 3, 4. Este carbón lo voy a tachar, ¿ya? Con otro color. Para contar. 1, 2, 3. A su alrededor. Vean, este carbono está en medio. Está en medio. Contamos todo lo que está a su alrededor. 1, 2, 3. Pero le falta uno. Tiene que ser, sí o sí, tiene que tener cuatro patitas o 4 bracitos. 1, 2, 3. Le falta uno para que sean 4. Ese uno que le falta lo completamos con hidrógenos. Ahora sí vamos a borrar esto, van a disculpar. Ahí está. Vamos a... Tal como estaba. Tiene 3, le falta 1. Ese 1 con hidrógenos. Y siempre a su ladito del carbono, al lado derecho. Esto por eso lo recorro. Ahí está. Cuenta, para este carbono, 1, 2, 3. Más este hidrógeno, 4. Ahora para este, 1, 2, 3. Para que sean 4 le falta 1. Ahí está. Entonces todos los elementos, pero ahora vamos a hablar del carbono, es como un cangrejito. Y contamos a su alrededor. Tiene que tener 4 patitas. Ya tenemos, vean, esto es lo mismo que esto. ¿Qué es lo que seguimos? Nombrar. Siempre hay que nombrar. ¿Cómo vamos a comenzar a nombrar? Primero vamos a nombrar el radical o bracito. Acá nos anotaremos. Acá. 1. Primer punto. Nombrar el radical o bracito, ¿ya? Que es más común para nos darnos cuenta, bracito. Nombrar el radical o bracito. ¿Qué sería este? El bracito, solo el bracito, con toda su enlace o rayita. Ya les he mencionado, tienen que fijarse sí o sí en el carbono. ¿Cuántos carbonos ven en todo lo que yo he encerrado? 1. ¿Qué prefijo tengo que anotar? Acá vamos a... Cuando vea un carbono, el prefijo es met. Cuando vea 2 carbonos, prefijo et. Cuando vea 3 carbonos, prefijo pro. Ahí está. ¿Cuántos carbonos ven acá en todo lo que he encerrado? Solo me enfoco en los carbonos. 1, ¿verdad? Solo ven un carbono, no ven más. Met. Comenzamos acá, met. Estoy ya empezando a nombrar. Met. Met. Esto lo separaremos. Met. Acá los bracitos siempre van a tener terminación I. Siempre. Esto es desde el anterior, desde los alcanos, ¿ya? Siempre, cualquier bracito grande, pequeño, esté arriba, esté abajo, esté a un lado o al otro, siempre va a tener terminación I. Una vez que yo he contado cuántos carbonos hay en el bracito, 1, met, y terminación I, por ser un bracito. I, ahí está, metil. Este bracito se llama metil. Lo vamos a señalar. Ahí está, este bracito se llama metil, para tal vez ubicarnos, ¿ya? Entonces ahora sí empezamos a nombrar. Perdón. Hace un momento hacíamos los ejemplos, hacíamos un ejemplo con una estructura que tenía un doble enlace, ¿verdad? Y directamente su nombre era ciclopropeno. Abajo teníamos otro ejemplo que había doble enlace, es decir, que el doble enlace se repetía 2 veces y la nomenclatura medio que cambiaba. En este caso también vamos a hacer algo similar. En el anterior ejemplo, recordarles, en el segundo ejemplo empezábamos a enumerar. ¿Por qué? Porque el doble enlace se repite más de 2 veces o 2 veces. Acá de igual manera, cuando tengamos bracitos, enumeramos. 1, hacia las manecillas del reloj, ¿ya? Acá vamos a enumerar 2, 3. Nos enfocamos siempre primero en el bracito. ¿De qué posición está saliendo? Esta es la posición de este carbono.
está en la posición 2. Este carbono se encuentra en la posición 2. De esa posición 2 está saliendo el metil. Entonces acá anotamos la posición. Siempre son las posiciones antes, es decir, los números. Posición 2. ¿Quién está saliendo? El metil. Y para separar la regla entre un número y una palabra, simplemente anotamos un guión. 2-metil. De la posición 2 está saliendo el metil. Y observamos, ¿hay más bracitos? No, ¿verdad? No hay más bracitos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cómo es la figura del triángulo. Ahí no hay donde perderse. Acá puede haber un bracito y nos vamos a dar cuenta de inmediato. La cosa es que es forma de un triángulo y de ahí ha salido un bracito. 2-metil. Primero el radical. Acá anotaremos, ¿ya? Nombrar el radical. Vamos a anotar acá 1. Nombrar al radical. Posición. ¿Les parece? Posición. Coma. Nombrar el radical. O bracito. Terminación I. 2-metil. La posición 2-metil. Ahora sí, vamos con la segunda. Como paso número 2. Ya no vemos más bracitos, absolutamente solo hay uno. Entonces comenzamos a nombrar el cíclico. Pero antes vamos a ver dónde se encuentra el doble enlace. A diferencia del anterior, en sí el doble enlace como el anterior, ¿qué hacíamos? El primer ejemplo, directamente, olvídense del bracito. Tiene solo un doble enlace. Tiene solo un doble enlace. No analizábamos las posiciones, ¿verdad? Directamente poníamos la palabra ciclo. Le seguía de la cantidad de carbonos. 1, 2, 3. Pro. Y tiene dobles enlaces. Inmediatamente la terminación es en. Si se dan cuenta, es lo mismo que hemos hecho en el primer ejemplo del día de hoy. En un recordatorio del día de hoy en sí, ciclo propeno. ¿Por qué? Porque en nuestra estructura hay solo un doble enlace, es decir, no se repite más. Entonces directamente colocábamos esto. Pero acá se ha agregado el bracito. Solo tenemos un bracito. 2-metil. A ver, veamos otro ejemplo. Acá anotaremos posición, la palabra ciclo. La palabra ciclo, por si acaso nos anotaremos, posición o paso 3, cantidad de carbonos, ahí está, y 4, terminación. Estos son los pasos, terminación. Entonces, el orden es primero el bracito, como vemos solo un doble enlace directamente, ciclo propeno, ciclo de la cadena cerrada, prop de la cantidad de carbonos y eno de la terminación porque es un alqueno y porque tiene dobles enlaces. Ejercicio número 3, ahí está, 3. A ver, digamos este. Acá lo haremos. Y el bracito que salga de acá. A ver. Este va a ser mi bracito. Perdón. El espacio. Ahí está el bracito. Vamos a poner ejemplo número 1. Perdón, 3. Ahí está. Queremos verlo de cerca. Queremos apreciar cómo está formado. No queremos verlo así. Cada punta es un carbono. Dibujemos. 1, 2, 3, 4. Y sus rayitas o las líneas. Acá 1, 2, 3, 4. Acá vemos doble enlace, ¿vean? Entonces las rayitas se multiplican por 2. Ahí está. Su bracito.
No nos olvidemos de su bracito, que está a este lado. Despacio, van a disculpar. Ahí está el bracito. Nuevamente. Así es, ¿verdad? Eso tenemos. El doble enlace. Ya está. Eso es lo que hemos hecho el análisis de ese momento, simplemente por el espacio. ¿Es el mismo? Sí, vean, es el mismo. Simplemente que acá lo vemos de más cerca. Pero siempre hay que completar los hidrógenos. Este carbono, 1, 2, más este 1, 3. Para que sean 4 le falta 1. 1, 2. Más este 1, 2. Para que sean 4 le falta 2. 1, 2. Para que sean 4 le falta... no, perdón, acá. Este carbono, 1, 2. Esta rayita no ha servido a su alrededor. El carbono está en medio y hay que fijarse a su alrededor. 1, 2, 3. Para que sean 4 le falta 1. Este, 2 más este 1, 3. Entonces le falta un átomo de hidrógeno. Ya tenemos completado los hidrógenos. Comenzamos a nombrar. Siempre, toda la vida, incluso en las cadenas abiertas, siempre primero es el bracito. Pero antes tenemos que numerar, ¿recuerdan? Podemos hacerlo acá. 1, 2, 3. O podemos comenzar 1, 2, 3. O de acá. 1, 2, 3. Es indistinto. ¿Ya? Como ustedes gusten. 2, 3, 4. Ahí está. ¿Posición de quién? Del bracito. Siempre el bracito. Posición del bracito. ¿De qué posición sale el bracito? De la posición 4. ¿Quién es el bracito? Solo vemos los carbonos. ¿Cuántos carbonos vemos? Solo carbonos. 1, 1, 2, 3. ¿Qué prefijo? Pro. ¿Qué es? Es un bracito, ¿verdad? Todos los bracitos tienen terminación I. Propil. Número, palabra. Separamos con un guión. Propil. Ya tenemos completados los bracitos. Acá ya hay más. 4 propil. ¿Qué seguimos con la... analizamos. ¿Cuántos dobles enlaces vemos? Solo una vez. Entonces directamente. Ciclo. Contamos. 1, 2, 3, 4. Porque ya he analizado el bracito. Ya me olvido. 2, 3, 4. Ciclo. Cuando veo 4 átomos de carbono es but. Terminación en. Este vendría a ser mi estructura. Terminación en. 4 propil, ciclo, butel. Vamos con otro ejemplo. A ver, rápidamente. El último, ya con un doble enlace. Después vamos a trabajar con más enlaces, porque ahí la nomenclatura va a cambiar un poquito. Como hace rato, ¿no? Como todo depende a los primeros 2 ejemplos que hemos realizado, como recordatorio. El último. Ahí está. ¿Qué pasa si yo pongo acá lo siguiente? A ver. Esto. Y acá. No, acá no. Hacia abajo. Ahí está. Ese ejemplo. Lo queremos ver de más cerca. Mucho más cerca. Completamos o lo hacemos más grande. Cada punta es un carbono. Pues acá carbono, 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 carbono y carbono. Cerramos, 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 cerramos. Los bracitos con el mismo color. De acá, vean, 1, 2, 1, 2. Sale este. Y de acá, de este extremo, sale esto. Ahí está. Eso es lo que sale. ¿Vemos dobles enlaces? Sí, acá, vean.
dobles enlaces. Entonces, de igual manera lo reflejamos acá. ¿Qué hacemos? Completamos los hidrógenos, sí o sí. Acá, este carbono, 1, 2. Para que sean 4, ¿cuánto le falta? 2. Esos 2 con hidrógeno. Este, 1, 2. A su alrededor, a todo su alrededor. 1, 2, 3. Para que sean 4 le falta 1. Estoy borrando porque no me entra. 1, 2. A su alrededor, 2, 3. Para que sean 4 le falta 1. Para este, 1, 2, 3, 4. Aquí sí está completo, fíjense. A su alrededor, 1, 2, 3, 4. Solo puede recibir 4, solo 4. Entonces, este carbono, ay, perdón. Acá está completo. Ahí está. Para este otro le falta 2. Ya tenemos todo completo, la estructura. Ahora comenzamos a nombrar. ¿Qué decíamos? Primero los bracitos. Acá encerramos los bracitos. ¿Vemos más bracitos? Hace rato veíamos en los otros ejemplos, en los muchos ejemplos que hemos hecho, solo un bracito, ¿verdad? Solo encerrábamos a uno. Pero fíjense, sabemos cómo, acá la ventaja es que sabemos cómo son las figuras geométricas. Solo vamos a manejar 4. Esta y esta. Y ahí, si hay algo de más, ese de más vendrá a ser su bracito. En este caso esto y esto. O simplemente el color azul. Tenemos los bracitos. Entonces simplemente me tengo que enfocar en los bracitos. Pero antes tenemos que enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Ahora me fijo de dónde salen los bracitos, pero antes. Cuando yo tenga más bracitos, acá entra solo una pequeña regla. Tengo que ordenarlos, sí o sí tengo que ordenarlos. Acá no puedo escribir primero el metil, luego este. Tengo que ordenar, depende al orden alfabético, por ejemplo. Pero antes de hacer esto, nombrémoslo por separado. ¿Les parece? Por separado. ¿Qué bracito es? ¿Qué se llama este bracito? Solo el bracito. ¿Qué hacemos? Contamos los carbonos. ¿Cuántos carbonos vemos del bracito? Solo uno, ¿no ve? El prefijo es met. Es un bracito, entonces tiene terminación I. Ahora sí, el otro bracito. ¿Cómo se llama este bracito? ¿Cuántos carbonos? 1, 2. Terminación I. Etil. Ahora sí. Cuando vean acá, incluso les pueden presentar acá otro, en todos los lados bracitos. Entonces es mejor nombrarlos uno por uno. Aparte, antes de introducir a la nomenclatura general, vemos la regla o analizamos en orden alfabético. Solo la primera palabra, solo la primera letra. Primera letra. Y nos preguntamos en el abecedario, ¿quién viene primero? ¿E o M? En el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ¿Quién viene primero? Primero, y le sigue la M. Segundo. Entonces, de acuerdo a esto, voy a empezar a nombrar. ¿Quién es primero? Etil. Entonces, como hace rato. Ahora sí, como hace rato. ¿Qué hacíamos hace rato cuando veíamos bracitos? Su posición. ¿Qué posición es? 4. Acá arribita lo voy a hacer. 4. ¿Quién es? El etil. Ahí está. Para separar número de palabra, un guión. Ahora sí, el otro bracito. Sí o sí tengo que nombrar a todos los bracitos. Puede tener 4, 5, 6. Pero siempre ordenándolos en orden del alfabético. Las primeras letras. Le sigue este otro bracito porque es el segundo. Metil. ¿Qué posición? ¿De qué posición sale? Me fijo. ¿De acá? No. ¿De ese carbono? Sí. ¿Pero en qué posición se encuentra? En la posición 2. ¿Quién es?
el metil. Ahí está, el metil. ¿Ya están todos los bracitos? Sí, ¿verdad? Entonces acá, para separar letra de un número, guión. Número de letra, también guión. Lo que hemos aprendido anteriormente, buscamos cuántos dobles enlaces hay. Solo uno, vean. O acá hay doble enlace. No hay, ¿verdad? Entonces, cuando yo vea solo un doble enlace directamente, ciclo, acá abajo lo estoy haciendo, ¿ya? Ciclo, la cantidad de carbonos que veo. Ya me olvido de los bracitos. 1, 2, 3, 4, 5. Pen. ¿Qué le sigue? La terminación. En. Vean, esto es lo mismo del anterior. Acá esto es porque hay dos bracitos, ¿ya? Y simplemente lo estamos haciendo en orden alfabético. Etil primero porque en el abecedario la letra E viene primero y M después. Ejemplo número 5. Ahí está, 5. ¿Qué pasa si tenemos uno facilito, ya? Uno facilito. Acá tenemos uno y esto. Ahí está. Lo queremos ver de más cerca. Ahí está. Cada punta es un carbono. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 4. Acá es el metil. Perdón. Los dobles enlaces. Acá hay dos rayitas, acá hay dos rayitas. Entonces también se los anota. Ahora, ¿qué hacemos? Completamos los hidrógenos. A su alrededor, para ese carbono. 1, 2, 3. Para que sean 4 le falta 1. De igual manera, acá, esto ya es algo más rápido. 1, 2, 3, 4. Acá, por ejemplo, a su alrededor. 1, 2, 3, 4. Ya está completo. Es decir, que ya no hay que adicionarle ningún hidrógeno. Comenzamos a nombrar. Siempre, 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 ¿quién? El bracito. Siempre el bracito. Pero antes enumeramos. 1, 2, 3 y 4. ¿De qué posición sale el bracito? De la posición 2. ¿Quién es el bracito? ¿Cuántos carbonos vemos? Solo lo que podemos ver en lo que hemos encerrado en el bracito. 1, ¿verdad? El prefijo es met. Es un bracito, sí o sí tiene terminación y siempre. Número, palabra. Directamente un guión. 2, metil. ¿Vemos más bracitos? No, ¿verdad? Solo hay uno. Entonces acá observamos cuánto los dobles enlaces. Acá son 1 y acá 2. A comparación de los anteriores ejercicios, solo veíamos uno, ¿verdad? Y nombrábamos ciclo, buteno, digamos. Pero si ya tenemos 2 o 3, 4, 5, la nomenclatura va a variar un poquito. Lo voy a colocar con color azul, ya para darnos cuenta. Todo lo que está variando, a diferencia de los anteriores ejercicios, lo voy a colocar con color azul. Voy a identificar de dónde salen los dobles enlaces. Es decir, que todo depende de los dos primeros ejercicios que hemos hecho, es decir, lo que hemos recordado a inicios de clases. 1. Vemos hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No. Estoy identificando de dónde salen o dónde están los dobles enlaces. Posición 2, hacia abajo. Los bracitos ya me olvido completamente del bracito. Ya está acá nombrado, me olvido, ya no está. ¿Hay doble enlace? Posición 2, hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí, entonces lo anoto. 2. Posición 3. Veo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? ¿La flecha señala doble enlace? No, no señala con doble enlace. Posición 4. Veo hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Para separar número con otro número, simplemente ponemos comas. Palabra, número, guión. Ahí está. Lo que está con azul es algo nuevo.
bueno, no tan nuevo, pero a diferencia de los anteriores ejercicios. Ahora sí, la palabra recién, ciclo. 1, 2, 3, 4. Ciclo. Perdón, acá. Ciclo. ¿Cuántos? 4. Boot. Ah, no, esto lo haremos con el mismo color. Ciclo. Boot. Como hace rato, como el ejemplo de hace rato. Boot. Y se supone que tendría que terminar en eno, ¿verdad? Ciclo buteno. Pero, ¿cuántas veces se repite el doble enlace? 1, 2. O si ya no quiero ver la estructura, cuento acá los números azules. 1, 2. Di, ciclo bu. Acá le montaremos una A, ciclo butadi. Y la terminación, con el mismo color, en. Esa vendría a ser mi estructura. 2-metil, este es el bracito, y después analiza la estructura. 2,4 porque ahí se encuentran los dobles enlaces en la posición 2 y en la posición 4. Ciclobuta-di-N. Si se dan cuenta, a diferencia de los anteriores ejercicios, esto es nuevo. Esto. Y vean, siempre anotábamos ciclobuteno. El bracito primero, luego ciclobuteno, butadieno. En este caso son nuevitos. Es decir, que estos números reflejan la posición, todo del doble enlace. Los nuevitos o el color azul es del doble enlace, la posición del doble enlace. Cantidad de doble enlace. ¿Cuántas veces? 1, 2. En vez de anotar 2 veces la palabra di, si acá hubiera uno más, sería 3. Ciclobuta-tri-en, pero solamente vemos 2. A ver, los siguientes ejemplos más, unos ejemplos más. Vean, solo estamos agregando esto. Hace rato veíamos esto, esto y esto. Se están incorporando a la parte del medio tal vez estas posiciones que solo representan a los dobles enlaces. Ahí está, ya lo han copiado para su cuadernito. Veamos un ejemplo más. 5, 6, supongo que es 6. A ver. Así haremos. Seguiremos con un bracito pequeñito, ya por el momento. Con un bracito pequeñito. Cada punta es un carbón. 2, 3, 4, 5, 6. Y las líneas los pasamos. Ahí está. Los bracitos. Solo tenemos un bracito. Mientras tanto, no altera mucho. Los dobles enlaces, ¿dónde se encuentran? Acá, acá y acá. Completamos los hidrógenos. Rápidamente yo lo voy a completar porque esto ya nos atrasa demasiado. La idea es que tienen que ser 4. Dobles enlaces y un bracito. ¿Qué hacemos? Siempre al bracito. Siempre primero al bracito. Pero antes enumeramos. 1, 2. Necesitamos saber de dónde está saliendo el bracito. 5, 6. El bracito, ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde está saliendo? De la posición 2. 2. ¿Quién es el bracito? ¿Cuántos carbonos vemos? 1, ¿verdad? Es un bracito. Terminación siempre y. Número, palabra. Guión. Ahora sí. Acá. Observábamos. Si vemos en los anteriores ejemplos sería 2-metil, ciclo, tantos, N. Pero acá ya vemos más de dobles enlaces o se repite el doble enlace más de una vez. Cuando anoto directamente, es decir, que solo hay un doble enlace. En este caso hay 1, 2 y 3. Entonces la nomenclatura va a cambiar. Si hay 2, de igual manera.
A partir de 2 ya cambia la nomenclatura, se agrega el color azul. Vamos a seguir manteniendo el color azul para lo que estamos agregando. Posiciones. Luego del bracito vemos en qué posición se encuentra el doble enlace. Posición 1, ve hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Posición 2, ¿hay doble enlace? No. Posición 3, hacia abajo. ¿Hay doble enlace? Sí. Posición 4, hacia abajo. ¿Hay doble enlace? No. Posición 5, ¿hay doble enlace? Sí. Posición 6, no hay doble enlace. Esto ya no es necesario, pero poco a poco se van a ir dando cuenta. Posición 1, posición 3, posición 5. Antes, palabra, números, guión. Ahora sí, la palabra ciclo. Esto hemos dicho que lo vamos a hacer con otro color para poder ver qué estamos agregando. Lo nuevito. Ahora sí, lo antiguo. Ciclo. ¿Qué poníamos después? Contábamos cuántos carbonos había. Hay 6. Hexa. Colocábamos, ¿verdad? Hexa, eno. Nosotros ya felices. Pero acá no. Hexa. Lo nuevito. ¿Cuántas veces se repite el doble enlace? 1, 2, 3. O simplemente contar acá. 1, 2, 3. Hexa, tri. Y recién la terminación en. Hexa, tri, en. Esta vendría a ser su nombrecito de la estructura. El último ejemplo. Vean, estos son los nuevos. Si lo borrábamos esto y esta partecita quedaría como los primeros ejemplos, pero esto es para diferenciar. Solamente se agregan, se introducen algo. Las posiciones de los dobles enlaces, como podrán ver, son muy importantes. Vamos con el último ejemplito. A ver, último ejemplito, 7. Ay, no sé en qué número estamos, pero a ver. Hagamos esto. Acá, acá, acá lo vamos a hacer. Y acá, esto. Bracitos. ¿Qué hacíamos? Lo vemos más de cerquita. De cerquita. Cada punta es un carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Sus rayitas. Los dobles enlaces. Acá. ¿Y dónde más? Acá abajo. Los bracitos. Los bracitos. CH3. CH2. CH2, CH3, ahí está. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Comenzamos a completar los hidrógenos rápidamente. Para cada carbono. De igual manera lo vamos a hacer más lentito. Acá y acá. Ahora sí. Reitero, los carbonos o para completar los hidrógenos lo estoy haciendo de manera rápida porque ya lo hemos repetido mucho. El carbono recibe 4 bracitos, tiene 4 bracitos. Y si le falta, lo completamos con hidrógeno. Nos fijamos a su alrededor. Comenzamos a nombrar. ¿Qué nombramos primero? Los bracitos. Ahí está. Los bracitos. Cuando yo tenga más de 2 bracitos, es mejor darles nombre aparte, antes de nombrarlos. ¿Ya? Es decir, a un ladito les vamos a dar nombre. Cuando tenga más de 2 bracitos, para facilitar. Y los que dominan ya no es necesario. Este bracito, ¿cómo se llama? ¿Cuántos carbonos ven? Solo 1. El prefijo es met. Es un bracito. Es un bracito. Terminación I. ¿Cuántos carbonos ven? 2. Es un bracito. ¿Cuántos carbonos ven? 2. Ti. Ya tenemos nombrados. Si acá sale otro bracito, de igual manera a un ladito. Para tal vez simplificar, ¿no? No estar revisando ahora qué será y demás. Y directamente copiar.
¿Qué hacíamos? Nombrábamos a los bracitos, pero teníamos que saber las posiciones. 1, 2, 5. ¿De dónde salen los bracitos? Sale de la posición 2, vean, está saliendo, aquí está la posición 2, está saliendo un bracito. Seguimos de la posición 3, también está saliendo otro bracito. Pero para poderlos nombrar tenemos que preguntarnos, cuando haya dos bracitos, tenemos que señalar la primera letra, E y M. ¿Quién viene primero en el abecedario? E, ¿verdad? Entonces acá número 1. Segundo viene M. El primero, entonces este nombre. ¿De qué posición sale? De la posición 3. ¿Quién es? Es el etil. Ahí está, es el etil. Número, palabra, para separar un guión. Le seguimos con el otro bracito. Sí o sí los bracitos. Primero los bracitos. Si hay acá 3, 4, los 4 bracitos primero. Perdón, acá. A ver, ¿de qué posición sale el bracito? De la posición 2. Palabra, número, guión. Guión. ¿Quién es? El metil. Ya tenemos los bracitos. Estos son los bracitos. Bracitos. Pondremos acá como último ejemplo. Bracitos. Ahí están, bracitos. ¿Qué hacemos después? Con color azul lo que es nuevo, para tal vez comparar con lo que hemos avanzado los primeros ejemplitos que eran directos, eran muy directos. Observamos, ¿hay dobles enlaces? Sí, tiene que haber. Acá hay uno. ¿Vemos si hay dobles enlaces? Sí. Si solo hay uno, directamente. Ciclohexeno, directamente nombrábamos, ¿verdad? Pero acá hay dos. Entonces tenemos que hacer un pequeño análisis primero. ¿De dónde salen los dobles enlaces? Rápidamente, de la posición 1 hacia abajo, ¿sale? No sale. Y así, de igual manera, vamos a ir señalando. De la posición 3, me fijo abajo, ¿sale? Sí. Posición 4, ¿sale? No. Posición 5 hacia abajo. Sí. Entonces, esas posiciones yo los voy a anotar. 3 y 5. 3 y 5. Hacia abajo. ¿Ya? A veces confundimos, por ejemplo acá, ¿de qué posición saldrá este doble enlace? Confundimos, ¿será de la posición 1, será de la posición 5? Hay esa confusión, aunque no lo crean, y siempre es mirando hacia abajo. Separar números con números, simplemente pegamos una coma. Palabra, número, un guión. Ahora sí, ciclo, 3,5, ciclo, lo mismo que los primeros ejemplos. ¿Cuántos carbonos vemos? Penta. ¿Cuántas veces se repite el doble enlace? 2, ¿verdad? 1, 2. O de aquí nomás contamos. 1, 2. En vez de anotar se repite 2 veces, anotamos simplemente di. Y seguido de la terminación, pentadi, Este vendría a ser toda la nomenclatura o el nombre de esta estructura. Primero nombramos los bracitos. Este numerito de acá significa la cantidad o dónde se encuentran los dobles enlaces. Si solo tendría uno, directamente sería así. 3-etil, 2-metil, ciclopenteno. Pero tiene más de 2 bracitos o tiene 2 bracitos. O perdón, 2 dobles enlaces, perdón. Puede haber 4, puede haber 5, entonces es necesario ubicar dónde se encuentran sus bracitos, en qué posición están los dobles enlaces, perdón. En la posición 3 y en la posición 5. Ciclopenta, esta igualmente, la di o di, la palabra di, viene con esto, son como hermanitos. ¿Por qué? Porque se repite 1, 2 veces. Y la terminación siempre va a terminar en N. Cuando vean dobles enlaces, ya sea 1, 2, 3, 4, se repita la cantidad de veces que ustedes quieran, la terminación siempre va a ser N.